En 1888, Londres fue escenario de una serie de asesinatos que se convirtieron en uno de los casos más infames de la historia criminal. El asesino, conocido como Jack el Destripador, dejó un rastro de terror, sangre y misterio en el barrio de Whitechapel. Hoy, más de un siglo después, su identidad sigue siendo un misterio y uno de los mayores enigmas de la criminología. Para entender los asesinatos cometidos por Jack el Destripador, primero debemos comprender el contexto de la época. Londres, al final del siglo XIX, estaba en pleno cambio, debido a la expansión industrial. Sin embargo, como es habitual, los beneficios y prosperidad no se compartieron de igual manera entre la población y las clases sociales, dejando el barrio de Whitechapel como uno de los barrios más pobres y marginales de la ciudad, donde el crimen, pobreza y prostitución estaban presentes a diario. Para que os hagáis una idea, vale esto como matiz, la gente que era mucho más pobre tenía que dormir sobre cuerdas por no dormir en las calles frías por la inseguridad que había, el tema de ratas, y dormían apoyados sobre cuerdas, como podéis ver en la imagen, lo que es algo surrealista, solo para que veáis el nivel de que había gente que le iba muy bien con la revolución industrial y gente que prácticamente no se benefició, estaba en la cara oculta de esta famosa revolución. Las víctimas de Jack el Destripador fueron en su mayoría mujeres que ejercían el oficio más antiguo del mundo. Ya me entienden, prostitutas que solo buscaban una forma de ganarse la vida en las oscuras calles de Londres. Entre la pobreza y desesperación se creó el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el crimen. Se le reconocen 5 víctimas oficiales, aunque hubo otros 6 cadáveres en la misma época que nunca se le pudieron relacionar. El primer asesinato ocurrió el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols, mujer de 41 años, fue hallada muerta con heridas en cuello y abdomen. Este crimen brutal fue el inicio de una serie de asesinatos que apenas un mes después empezaron a suceder, donde las víctimas caían una tras otra. El 8 de septiembre, Annie Chapman fue hallada muerta en el patio trasero de su casa. El 30 de septiembre, el día conocido como el doble evento, Elizabeth Straits y Catherine Edwards fueron asesinadas la misma noche. Los asesinatos continuaron hasta noviembre de 1888, cuando Mary Jean Kelly, la última víctima conocida de Jack el Destripador, fue encontrada muerta en su habitación de un modo particularmente espantoso. A diferencia de otras víctimas que compartían un patrón de mutilación común, los cuales eran cortes en la garganta de izquierda a derecha y el posterior destripamiento, Kelly fue encontrada totalmente desfigurada. La última persona que vio a Kelly con vida describe al sujeto que la acompañaba como una persona elegante, bien vestida y, según sus propias palabras, con pinta de extranjero, tal vez judío. Cuando la descubrieron en su habitación, cuidado con la gente aprensiva porque se viene una descripción bastante durilla y explícita del crimen, únicamente llevaba un camisón, que dejaba ver con exactitud y a primera vista toda la maldad, saña y sadismo que había caído sobre ella. Su estómago lucía abierto en canal. Habían seccionado su nariz, sus senos y sus orejas. Trozos de muslo y fragmentos de piel de su cara yacían junto al cuerpo descarnado. Los riñones, el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y encima de la mesilla de noche. El hombre que encontró el cadáver dijo que no era obra de un humano, sino de un demonio. La policía de Londres inició una exhaustiva investigación. Se llevaron a cabo interrogatorios donde varios sospechosos coincidían con la descripción dada por un testigo, pero fueron puestos en libertad, porque todos tenían una coartada sólida. El último de ellos fue un peluquero alemán llamado Charles Lundin. Cuando se cometió un doble asesinato, 2 semanas después de su detención, fue puesto en libertad, ya que el verdadero asesino estaba libre en las calles de Londres. También se recogieron pruebas y se distribuyeron panfletos en busca de testigos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las pistas eran escasas y las investigaciones no lograron avances significativos. Uno de los aspectos que aún hizo más desconcertante el caso fueron las cartas enviadas al periódico The Central News y a la policía, presuntamente por el asesino. Algunas de estas cartas describían los crímenes con detalles escalofriantes y parecían burlarse de la incompetencia de la policía, donde se reía de ellos afirmando que nunca lo atraparían. La más famosa de ellas es la carta conocida como From Hell o Desde el Infierno, donde aparte de los detalles mencionados anteriormente, se dice que incluía medio riñón de una de sus víctimas. En estas cartas, él mismo se puso el seudónimo de Jack el Destripador, pasando este nombre a la historia de la criminología. Una de las preguntas más repetidas sobre el caso de Jack el Destripador
es la de su identidad. A lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre quién pudo haber sido el asesino. Entre los principales sospechosos se encontraban un abogado y profesor que se suicidó poco después de los crímenes, un barbero judío que vivió en el barrio y que tenía antecedentes de problemas mentales. También han circulado teorías más especulativas, como que el asesino podía ser un miembro de la familia real, o incluso un médico famoso, ya que los cortes y cómo realizaba la mutilación a sus víctimas se creía que tenía conocimiento sobre cirugías, es decir, formación médica. En 2023, en un documental emitido por la BBC, se utilizó tecnología avanzada para reexaminar el caso, y se afirmó haber identificado al asesino, aunque esta afirmación no ha sido unánimemente aceptada por los expertos. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. A pesar de que el caso nunca se resolvió, el nombre de Jack el Destripador ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un icono cultural. Su historia ha sido contada en libros, películas y documentales, alimentando el morbo y el interés por entender los crímenes y la figura que se esconde tras ello. El caso de Jack el Destripador es uno de los mayores misterios de la criminología. A pesar de los avances tecnológicos en el campo de la investigación, la figura de este asesino sigue siendo una leyenda que nunca se ha desvelado completamente. Sobre este asesino sin rostro, que a día de hoy sigue siendo un misterio su identidad, el móvil de sus crímenes, la brutalidad en sus asesinatos, mi opinión es que, como es obvio, era un psicópata despiadado y sin alma, con cero percepción del bien y el mal, ya que no solo eran los crímenes que cometió, sino por el ensañamiento sobre sus víctimas. Su target principal eran las prostitutas, por lo que podría tener algún trauma o haber tenido desde niño un adoctrinamiento contra las mujeres, el sexo, la promiscuidad, etc. Lo que está claro es que era un demente. Creo que tampoco se encontró el asesino por los métodos de los que disponía la policía de esa época. Por eso, este fue el primer asesino en serie mediático de la historia. Y en esos años se daba tanto este perfil de asesinos, ya que se sentían que nunca serían capturados. El misterio, debate y fascinación por este caso, contando claro que era un malnacido, perdura hasta el día de hoy y su nombre siempre será uno de los más notorios en los anales de la criminalidad.